Dramas. Cuenta el desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. El 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en FM Cacam. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, querida oyentada de tramas. Buenas tardes, querido Robert. 670065, las líneas de comunicación con la mejor escuchada, FM Cacán 90.3. Así es, en una siesta que venía en principio nublado, parece que llovía y pasó. Usted sabe que ¿qué pasó? El otro día no, estaba... mi cabeza hizo un trastoque, ¿viste? Cuando Ajá. dice el tiempo parcialmente nublado. Sí. Entonces yo pensé pacientemente nublado. Pacientemente nublado, claro. ¿Paciente de tranquilo o paciente de enfermo? No sé, pacientemente nublado. Y después se me ocurrió decir, bueno, irrefutablemente lluvioso podría ser. Claro, ¿no? Permanentemente húmedo. Permanentemente húmedo. Bueno, es interesante, ¿no? Lo que uno oye o lo que uno quiere escuchar, ¿no? Por ahí. Claro, pacientemente nublado. Es lo que yo leí. Una nubladez tranquila y, digamos, lenta, así como que claro, se extiende. Claro, parcialmente nublado. Mi cabeza, no sé, la verdad, se trastocó en esa palabra. Las ganas de que estuviera mucho tiempo nublado. Está nublado, está tranquilo, bueno, qué sé yo, más, menos intenso el sol. Bueno, arrancamos con tramas de hoy, después del fin de semana pasado que fue feriado, que este gobierno libertario y retrasado, decíamos ahí en el anuncio del programa, volvió a festejar el Día de la Raza, algo que se había instituido en el siglo pasado y a principios del siglo pasado, o sea, en los primeros años del 1900, con esto del Día de la Raza, cuando ya... Francamente, es una palabra que está fuera de término en lo que se refiere una a la palabra antediluviana, ¿no? Claro, hablando de humedad. Ya está caduca para... Sí, pero bueno, este gobierno usa toda esa lógica caduca y como que la vuelve o intenta volver a instalar toda esa cosa vieja y obviamente, digamos, ni menciona a los pueblos originarios y lo que significó para los pueblos originarios de América la invasión española o la invasión europea, digamos. Llegó España y por atrás llegó Portugal y por atrás llegó Inglaterra y por atrás llegaron todos los el tráfico de esclavos, el saqueo de aquí de todo lo que será, bueno, primero plata, oro, las minas de Potosí, etcétera, los asesinatos, genocidios
probado, digamos, porque la cantidad que se calcula que había de habitantes en el continente y la que quedó después de los primeros años de la invasión, habla de millones y millones de muertos. Entonces, que así todo, digamos, la parte española fue menos cruenta, que no es que haya sido que se sentaron a tomar un encuentro de culturas como los quieren presentar, ¿no? Pero ha sido menos que lo que hizo Inglaterra en Estados Unidos, que ahí sí fue un exterminio, digamos. Acá de alguna forma hubo un mestizaje, digamos, se mezclaron los españoles con los aborígenes, incluso con los esclavos, pero en lo que es Norteamérica, lo que fue Inglaterra, fue exterminio. O sea, ahí era asesinar y que no quede ninguno vivo. O sea, exterminio, así, digamos, totalmente. Son de ahí viene el pueblo norteamericano y su cuestión democrática de belicosidad, de belicosidad democrática. Son los pieles rojas, eran los... Claro, bueno, sí, había igual que, digamos, por ahí el más conocido. El más conocido, ¿no? El último mohicano es una novela que un poco relata, ¿no? Claro. Un poco todo eso. Yo no recuerdo si... Era muy chico cuando me la dieron, no sé. Para leer, sí. No recuerdo ni el argumento, ni mucho menos. Pero sí el título y lo que estás refiriendo, francamente... sí, así, digamos, dejaron unos cuantos ahí de muestra, tipo museo viviente, enclaustrados en una región, ahí, digamos, que vivan ahí, que sigan, digamos, pero totalmente... eliminados en todo, digamos, ¿no? Es lo que se ha intentado también hacer aquí, ¿no? Digamos, con lo que fue Roca y esa llamada conquista del desierto, que no es que estaba desierto, había gente ahí viviendo, y este tipo fue y mató todo lo que pudo, y los que no pudo se los trajo a Buenos Aires para venderlos como esclavos. Y lo mismo lo que se hizo contra el Chaco, digamos, contra lo que sería, bueno, lo que ahora es el Chaco, el litoral, digamos, toda esa parte. Entonces, todo ese concepto trae mucha, digamos, trae a colación un montón de datos y de la historia bastante desalentadores, ¿no? En cuanto a lo que estás contando. Porque utilizar esa palabra es irreal, por supuesto, pero utilizar esa palabra en la actualidad, digamos, reivindicarla en ese sentido, en el sentido que estás hablando, me parece que es desoír un poco todo lo que todo lo que más sucedió. Que todo, digamos, no se puede volver para atrás, o sea, los que asesinaron no se los puede recuperar. Sí, sería interesante, por ejemplo, una restitución de todo lo que se robaron de aquí, ¿no? Digamos, por parte de España, por parte de la Iglesia Católica, que se afanó, digamos, iba miti con la corona española, afanando oro y plata, digamos, de todo lo que era los pueblos de aquí originarios. La devolución de las tierras, o por lo menos no seguir avanzando con seguir quitándoles cada vez más tierras a los pueblos que han logrado sobrevivir. Porque si no, es todo declarativo y todo muy lindo, qué lindo que son los pueblos originarios y no sé qué, y andamos con la banderita de la huipala y ahí se terminó todo, y entonces es una caricatura. Sí, y más allá digamos, del concepto, y esto no sé, debería chequearlo, pero recuerdo haber leído un dato científico que decía que si uno toma a cualquier ser humano, contiene Claro, sí. El 85% o 90% somos negros. Digamos, de todas las... somos todos, el origen nuestro está ahí en África y somos todos negros en algún lado. En algún sentido. Entonces, sí, bueno, un buen gran parte. Entonces, como que más allá de la manifestación que uno pueda llegar a tener en su aspecto exterior,
quiero decir, en el ADN está contenido todo justamente por los movimientos de la humanidad, ¿no? Que se han ido dispersando, qué sé yo. Sí, digamos, a ver, uno podría decir, bueno, en aquel momento se pensaba distinto, etcétera, porque más o menos, digamos, está este debate que el concilio, creo que se llama, de Valladolid, que es donde se discute y se debate si los aborígenes de aquí tenían alma o no, para decidir si eran personas o no, y según eso ver qué hacíamos, ¿no? Digamos, o qué hacían en ese momento lo que era la corona española y todo lo que hacía con los aborígenes de aquí, ¿no? Qué terrible. Claro, qué terrible. Bueno, ese debate que es así de terrible, uno puede decir, en Inglaterra o en lo que es Estados Unidos no se hizo. O sea, no eran personas, y como no eran personas, los matamos a todos, digamos, había un permiso también, ¿no? Siempre usando la religión como paraguas para permitir que matar a otro esté de alguna forma justificado. Hablando de muertos, falleció Ginés González García, el que era ex ministro de Salud de Argentina, que lo fue del gobierno de Alberto Fernández, pero claro, lo fue de Kirchner también. Sí. Y creo que de otras gestiones también. Y que era un gran médico y un gran administrador de la salud, que quedó ahí como muy golpeado después de que se conoció que se estaba vacunando, y bueno, y hay todos estos medios cuando empezó la pandemia, o los pocos días de haber empezado la pandemia, igual que Alberto con ese cumpleaños y esas fotos que se publicaron, ¿no? Digamos, en el mismo sentido, bueno, eso se presionó, y es tanto que, bueno, se lo terminó despidiendo o reemplazando a Ginés González García, pero me parece que no era la mejor forma de que termine su mandato o su gestión pública, y mucho menos como gestor, digamos, de la salud pública, que me parece que era un gran aporte el que hizo a nuestro país. Sí, sobre todo en el plano de la educación sexual, ¿no? Sí, digamos, el uso del preservativo. Tenía como una actualización y entendía la salud pública como un derecho. Un derecho, exactamente. Así que, bueno, ya está, ya fue. Otra que anduvo por España hablando de la raza fue la vicepresidenta Villarruel, que se juntó nada menos que con Isabelita, o con María Estela Martínez de Perón, la ex esposa de Juan Perón, que estuvo como presidenta tras el fallecimiento de Perón aquí en Argentina, y que, bueno, pasó a la triste inmortalidad de Isabelita por haber sido la que habilitó y sostuvo esa derecha peronista terrible, que era la AAA, y por los decretos de aniquilamiento que firmó ahí casi al final de su mandato, y antes de que llegara la dictadura de Videla, con los que fue como la antesala de lo que sería el terrorismo de Estado, digamos, porque bueno, son 4 decretos que firma. En realidad ella firma el primero, y los otros los firma el Ítalo Luder, que era, creo que el presidente provisional del Senado, o sea, que funcionaría como vicepresidente de la vicepresidenta, porque el presidente había fallecido, que era Perón. Y bueno, estos decretos son los que, bueno, de alguna forma abren las puertas a lo que fue el terrorismo de Estado, porque genera un paraguas
creo que en alguna parte de esos decretos decía que el objetivo era neutralizar y o aniquilar el accionar subversivo, que después la dictadura transformaría en se le sacó la palabra accionar y quedó en neutralizar o aniquilar a los subversivos, directamente asesinar a las personas. Pero ya en estos últimos tiempos funcionaba de esa forma, porque al habilitar a las fuerzas policiales o fuerzas armadas, parapoliciales, de alguna forma empezó lo que era el terrorismo de Estado. Bueno, parte de eso ha sido lo que es aquí Capilla del Rosario, que fue de alguna forma amparado por estos decretos. El primero es el que habilita el operativo Independencia ahí en Tucumán, y los otros son como un respaldo, digamos, de ese plan. Incluso el último creo que es el que extiende eso, que estaba centrada más en Tucumán, a todo el país. Así que preocupante que Villarruel se haya juntado con Isabelita y que, bueno, haya inaugurado un busto de Isabelita ahí en el Senado en el día, o casi creo que fue ayer, el día de la lealtad, ¿no? Digamos, el día que el peronismo, digamos, toma como símbolo del inicio o la creación de este gran movimiento de trabajadores, que, bueno, hace pensar en esta derecha, quizás en esta derecha peronista, ¿no? Esa de López Rega, de la AAA y de todos esos asesinatos que han ocurrido con esta persona funesta que es Villarruel, y toda su vinculación con la dictadura, con Videla, etcétera. El Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre de 1945, hubo una gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo, que exigió y obtuvo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes. El hecho es considerado como el nacimiento del peronismo. Uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Demanda de libertad para el líder era un sentir colectivo basado en lazos de compañerismo, en franca contraposición a la libertad individualista de hacer lo que cada uno quiere, ¿no? Esto es más o menos lo que fue el 17 de octubre. Ahí en otro bloque vamos a estar hablando de eso. Pasamos a otro tema, pero bueno, hablando también de este terrorismo de Estado, Francos, que es parte de este gobierno y parte importante de este gobierno, tenía expresiones respecto de... Pregunta, Robert, ¿quién es Francos? Sería como el superministro, digamos, de Milei. Cumple esas funciones, ¿no? Dentro del gobierno libertario, y le hacían un reportaje respecto de lo que son las universidades, ¿no? Y cómo qué es lo que está ocurriendo con la toma, etcétera. Y este buen hombre decía ahí lo siguiente, y ahí escuchamos este primer audio. Escuchaba hablar en algunas notas que se hicieron a vecinos del lugar donde están tomadas las universidades, y escuchaba gente con mucho criterio cuestionarlos a los chicos y decir, che, yo viví la década del 70, ¿no? Yo también la viví en la universidad. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Yo creo que... Bien, ahí estaba don Guillermo Francos, que me preguntaba qué es lo que era a partir del 94,
se creó la figura del jefe de gabinete, que es una especie de administrador del país. Digamos, esa sería la función y la responsabilidad del jefe de gabinete. Eso lo designa el presidente. Sí, lo designa el presidente, sí. Para que al presidente le quede un rol, digamos, más político, ¿sí? Y toda la parte que es la administración del Estado recaiga en este jefe de gabinete. Nunca funcionó de esa forma, sino que medio sería como un principal o un segundo, pero en realidad no ha funcionado nunca, por lo menos hasta ahora. En todos los jefes de gabinete que hemos tenido desde el 94 en adelante, ninguno ha tenido ese rol, digamos, que le asigna la Constitución. Pero bueno, más allá de este lugar que ocupa Franco, lo preocupante es que desde ese lugar piense que todos los estudiantes que están hoy reclamando por una mejor universidad, porque no cierren la universidad, porque no le saquen la financiación, son todos terroristas y van a andar armando bombas molotov para tirarle a la gente. Por un lado es algo totalmente irracional, digamos, lo que dice Franco, y por otro lado es también asignarle al estudiantado esta cuestión de violencia, que la única forma en que el estudiantado podría reclamar es haciendo actos de terrorismo, que hasta ahora no ha habido, no se han planteado, y los únicos actos, si querés, de choque han sido los grupos libertarios que han ido a romper las asambleas, que han ido a tirar gases a los estudiantes que estaban en la asamblea, o que se meten en las marchas para provocar y para generar caos. De ese lado está viniendo. Esta mañana veía un libertario que agarró a patadas a un jubilado en una marcha. La violencia viene precisamente del gobierno libertario, no viene del lado de los estudiantes, ni viene del lado de estas movilizaciones que han sido todas pacíficas. Estuvimos nosotros marchando en la última marcha por la universidad que se hizo aquí en Catamarca, se hizo en todo el país, que no hubo ni siquiera el menor atisbo de generar algún conflicto o de pelearse con alguien, sino era eso, marchar para sostener la educación universitaria o sostener la educación pública. Me parece peligrosísimo, digamos, que alguien con este lugar que ocupa Franco, porque más allá de que lo ejerza o no lo ejerza, o lo ejerza más o menos, es el jefe de gabinete, sería como el segundo, digamos, de Milei dentro del poder ejecutivo, sacando a la vicepresidenta que está, digamos, en el Senado y está, digamos, en otro poder que sería el legislativo. Este es el segundo dentro del poder ejecutivo, y que tenga estas expresiones me parece muy... Es desafortunado. No, peligroso, me parece ofensivo. Y preparar un escenario para justificar después una represión, digamos, porque me parece que ahí va, ¿no? Digamos, porque si yo pienso que los estudiantes que están tomando la universidad están armando bombas, bueno, les tengo que mandar la policía o las fuerzas de seguridad para reprimirlos, para que no armen bombas. De alguna manera los estás marcando. Claro, sí, totalmente, sí. Sí, por eso me parece... O prejuzgando, por decirlo así. Exacto, sí. O sea, se genera un prejuicio que habilita la justificación de, bueno, vamos y le metemos palos porque estos son muy peligrosos, cuando no hay nada que diga que es así de esa manera. Había otro audio ahí, porque en estos días... Ofelia Fernández, que fue diputada por la provincia de Buenos Aires, o por Cava, por la ciudad autónoma de Buenos Aires, armó un video que me pareció interesante,
Traigo un pedacito muy cortito, porque bueno, lo que dice Ofelia está en las redes, si quieren los pueden buscar. Tiene un nombre que no tiene nada que ver con lo que dice, pero dice algo así como cómo hacer dinero, cómo ganar dinero, y lo que hace es analizar cómo es la masa, digamos, de trabajadores. Y me pareció interesante compartirlo, por lo menos este pedacito, y después si alguno de la oyentada le interesa, lo puede buscar en YouTube, que bueno, tiene un montón de vistas, digamos, porque realmente ha encontrado, digamos, un abordaje distinto del que por ahí veníamos pensando. Ahí escuchamos un cachito, Leo. Ponele que en Argentina hay 10 personas activas, es decir, trabajando o buscando trabajo. Estas personas que tengo acá atrás representarían ese mercado de trabajo. Por acá los verdes serían los trabajadores asalariados registrados. Por acá, el azul representaría los trabajadores también asalariados, también alguien viene y les paga un sueldo, pero informalmente. Pero como podemos ver, esto es media persona, son 2,5. Porque empieza el rojo que abre 2,5 cuentapropistas, personas que trabajan por cuenta propia, se podría decir que son sus propios jefes. Y allí, en ese extremo, en ese traje tan bonito, están expresados los otros dos extremos que tiene el mercado de trabajo: desocupados y patrones. Durante los últimos años advertimos, vienen por tus derechos laborales, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, jubilación. Pero de repente nos desayunamos que eso no importó tanto, no asustó tanto, porque quizás no es la realidad de la mayoría de la gente que labura. Pasa que quizás seguimos hablando como si el mundo se hubiera quedado congelado en el siglo pasado. Tal vez el tema es que solo le estábamos hablando a estos 4 trabajadores. Trabajadores asalariados formales, protegidos por la ley. Pero digo que me parece poco estratégico que si vienen unos tipos a decirte que sobran derechos laborales, nosotros respondamos: che, no te metas con estos 4 verdes. En vez de decir: che, tenemos que ir pensando cuáles le faltan a estos 6. En vez de decir que no sobran derechos, decir claramente que faltan derechos laborales. ¿Qué son los nuevos trabajos? ¿Hay lugar para derechos ahí? Bien, ahí escuchábamos entonces a Ofelia. Me pareció interesante esto de, bueno, caracterizar los trabajadores, que siempre los pensamos, digamos, como asalariados, con derechos laborales, diciendo, bueno, tienen vacaciones, tienen aguinaldo, tienen obra social, etcétera. Y lo que dice Ofelia es que de toda la masa de trabajadores es nada más que un 40% los que están en esas condiciones. Entonces, es decir, que el 60% de los trabajadores no tienen ninguno de estos derechos. Y me parece interesante esto en términos electorales y en términos también de qué decir o cómo buscar digamos, el voto, o cómo comunicar la situación cuando se le hable a los trabajadores. Saber que se le está hablando nada más que a ese 40% que serían los que están de alguna forma trabajando, sea de manera formal, digamos, registrado, o informal, pero es nada más que esa parte, o sea, de 4 de cada 10. El resto está fuera de todo ese conjunto de derechos laborales, quedó afuera históricamente, un poco por la dictadura, y después el gran golpe fue el menemismo y toda la precarización, generar todos trabajadores informales o que le facturan al Estado por medio del monotributo. Que quedaron fuera de toda esta legislación laboral que es muy buena, pero que, bueno, que están afuera, no la ven, ni la sienten, ni les afecta. Entonces, que digamos que si viene tal persona van a perder los derechos laborales. Bueno, los únicos que pueden llegar a perder son 40 de cada 100. Los otros 60 no les moviliza nada, perder o no perder, porque no los tienen. Quizá porque nunca han recibido aportes, por ejemplo. No, o sea, porque están fuera del mercado, están fuera de toda la legislación, de toda la legislación no tienen laboral, claro. Sueldo, no tienen, digamos, nada, no tienen ingresos, digamos, esto en una relación laboral.
Entonces, bueno, me pareció interesante por ahí si... La informalidad en el trabajo es cosa seria, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero digo, cuando se habla, digamos, porque bueno, es parte de... generalmente, ¿no? de las campañas, hablar del trabajo, hablar de los derechos, bueno, tener en cuenta de que hay que buscar otros contenidos u otras formas de hablar a ese 60% a los que están afuera de toda la legislación laboral de Argentina porque están, digamos, precarizados, porque son cuentapropistas, porque hacen changas, no tienen ninguna cobertura de ningún tipo, y eso son muchos, digamos, es el 60% de los trabajadores o de la gente que trabaja. Me pareció interesante eso, compartirlo, si a alguno le interesa, ahí lo busca en YouTube. Es todo un dato. Sí. Bueno, tiene muchísima más información, hace entrevistas, también, ¿no? Digamos, para caracterizar a esta totalidad de trabajadores, pero bueno, ir viendo las distintas características que tiene cada uno de esos sectores, que también hace una generalización, pero bueno, es interesante por lo menos tener en cuenta esto, que por ahí no se lo ve o no se lo aborda, ¿no? Digamos, en vez de defender, lo que decía ahí al final, en vez de defender los derechos de estos 40, bueno, ver cómo generamos derechos para estos 60 que no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? En términos de esto, de vacaciones, de aguinaldo, de cobertura social. Bueno, interesante si a alguno le interesa y lo busca en YouTube. Está Martín Menem en Catamarca abriendo la boca, digamos, de expendio de La Libertad Avanza aquí. Yo recordaba que la última vez que vino un Menem a Catamarca, de poco después vino la intervención del Poder Ejecutivo, el Legislativo y creo que hasta parte del Judicial. Así que no veo ninguna cosa buena con esta visita. Estará, digamos, creo que ahí va a haber una reunión hoy en el partido de La Libertad Avanza. Vi que iba a ser algo cerrado únicamente para los afiliados, no iba a poder participar ni la prensa ni nadie. Hubo movilizaciones. El local de Libertario está ahí cerca de la universidad, así que estaba todo vallado para que no pudiera nadie acercarse a ese lugar. Supongo que los que van a ir tendrán algún tipo de permiso, de inscripción previa. Me habían comentado que estaban recibiendo, que había un formulario para inscribirse, para poder participar. Bueno, ahí anda el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Libertad Avanza, de visita en Catamarca. En estos días también hubo una interpelación al titular del ANSES, Mariano de los Heros, que está, digamos, participando en estos debates dentro del Congreso, y dijo algunas cosas que son muy malas noticias para los jubilados y para el resto de las personas que reciben alguna asignación del ANSES. Ahí escuchamos, Leo. A la moratoria, al vencimiento de la moratoria que estaría ocurriendo el 23 de marzo del año próximo, no está previsto en el presupuesto ningún gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga. Igualmente, la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM.
Interesante que hable del gobierno como si él no fuera parte del gobierno, como diciendo, bueno, el gobierno decidió esto, él es el gobierno y él es el que está tomando esas decisiones porque está a cargo del ANSES. ¿Qué es lo que decía? Exacto, iba a preguntar eso. ¿Qué es lo que decía? Uno, el bono de 70.000 queda congelado, o sea que todo el año que viene no va a haber ningún aumento sobre esos 70.000, a pesar de la inflación que está en 3-4% mensual. Nada, digamos, se va a ir licuando esos 70.000 porque, por lo menos lo que acaba de decir o lo que dijo el otro día, no se va a actualizar ese bono de 70.000 que están recibiendo los jubilados. Lo otro que es también tan preocupante como esto es que no van a renovar la moratoria previsional. O sea, actualmente esa moratoria finaliza el 23 de marzo de 2025. Hasta ahora se venía renovando, pero lo que dijo recién, escuchábamos, era que que el gobierno decidió no renovarlo, o sea, él decidió no renovarlo, así que quienes no integren o no entren en la moratoria previsional hasta el 23 de marzo no van a poder jubilarse, por lo menos con la jubilación normal, común. Una pregunta, Robert, sí. ¿Qué es la moratoria? La moratoria era una forma de que vos pagues tu deuda previsional. O sea, ¿qué es lo que ocurría? Vos trabajabas en todo este sector informal. Como lo de Ofelia, ¿no? Exacto. Nadie, el que te pagaba no hacía ningún tipo de aporte, no te tenía registrado, entonces vos trabajabas, no sé, 20 años, 30 años, y decía, bueno, ya me llega la edad de jubilar. Tengo 60 años y no puedo... Y no tengo ningún aporte. No tengo ningún aporte. Sí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que hizo el gobierno en ese momento es crear esa moratoria, o sea, crear como una especie de crédito que te daba el Estado para que vos puedas acceder a una jubilación, empieces a cobrar y parte de lo que cobras se te descuenta una cuota de todo eso que deberías haber pagado y que el patrón o la patronal debería haber aportado. O sea que no es que no hay eso que se dice, que jubilados gratis que entran así por la ventana, porque no es, porque los mismos jubilados van pagando lo que debería haber pagado la patronal. Claro, exactamente. Eso es lo que es la moratoria previsional. Pero bueno, igual la agresión que viene teniendo Milei contra los jubilados, que es con lo que está obteniendo el superávit fiscal, gracias a ampliar a los jubilados, no va a renovar esta moratoria, entonces lo único que va a quedar es esta PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, que es un 20% menos que la jubilación mínima. O sea, la jubilación mínima está en 230, así que yo digo, a ver cuánto es, 230 por... son 180.000 pesos, 190.000 pesos sería lo que cobrarían por esta PUAM. Y además de eso, esta PUAM no es pensionable, o sea que si hay una pareja que está en estas condiciones y accede a la PUAM, digamos, una pareja de adultos mayores que logran, digamos, acceden a esta jubilación recontra mínima, en el caso de que fallezca uno de los dos, el otro no va a cobrar ese sueldo de su compañero o de su compañera, como si existe o como si se paga a los que son las jubilaciones normales, ¿no? Un matrimonio
que llega a la edad jubilatoria, si alguno de los dos fallece, la pareja que sobrevive cobra lo que estaba cobrando su pareja en forma de pensión. Con el PUAM no, o sea, chao, se terminó y digamos quedará nada más que con los 200, con los 180 que va a cobrar, porque bueno, tampoco como derogar o como veto, digamos, la ley que había aprobado el Congreso para actualizar las jubilaciones, nada, van a seguir se van a morir de hambre, digamos. No veo otra forma de que vaya, que parece que es el plan de Milei, ¿no? Digamos, a hambrearlo y que se mueran, y así hay menos jubilados. Bueno, esto es lo que decía titular del ANSES, y que curiosamente hablaba de que eso lo decidía el gobierno, como si don Mariano de los Heros no fuera parte de ese gobierno. Bueno, hasta aquí este primer bloque de este Tramas de hoy. Hacemos una brevísima pausa y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Tramas, hablamos de derechos humanos. Bueno, la idea era en este bloque hablar del Día de la Lealtad, que se celebró ayer en todo el país. Incluso Jaldo hizo un acto en Tucumán, gobernador que es más libertario que peronista, pero bueno, ahí estuvo poniendo cara de piedra y hablando de Perón. Kicillof lo hizo en Berizo, que es una localidad de La Plata. Sí, y Cristina, si bien no estuvo en ninguno, lo que sería la Cámpora o referentes de la Cámpora hicieron un acto, y en ese acto pasaron un video de Cristina, donde, bueno, empezamos ahí a escuchar un poquito de lo que decía Cristina en un video que se difundió en este acto. Que estoy convencida que darle voz y protagonismo a los castigados por este proceso de caos y destrucción liderado por Milei es lo que debemos hacer desde la política partidaria. Salir afuera, romper el cascarón, y así poder articular a los distintos sectores sociales, productivos y culturales en un objetivo común, y con una única y misma convicción de que en tiempos líquidos y de autócratas de la odiología, solo la construcción colectiva permitirá reconstruir las categorías de pueblo y nación. Porque esta gente no tiene ideología, son teóricos y prácticos de la odiología. Lo podemos ver cómo se comportan en la calle cuando reprimen, lo podemos ver en las asambleas universitarias cuando entran a romperlas con gas pimienta y agredir, lo podemos ver cuando hablan en la televisión, cuando hablan en las redes. Es odiología, que nadie se confunda con ideología liberal, que es una ideología histórica, ni anarco, no, odiología. La verdad que este 17 de octubre nos encuentra con universidades tomadas y la gente arruinada. Me acuerdo cuando en el 2017, durante la campaña de Unidad Ciudadana, decíamos que el macrismo le había desorganizado la vida a la gente, con los tarifazos, los despidos, etcétera, etcétera. Bueno, si el macrismo te había desorganizado la vida, estos directamente te la están arruinando, sin medicamentos, sin prepaga, con restricciones alimentarias nunca antes vistas, con tarifas y alquileres impagables, y el transporte inaccesible, con los comedores populares vaciados y el narco adueñándose de los barrios, en donde termina siendo bien visto porque, claro, cubre las necesidades que el Estado abandonó y que la comunidad no puede afrontar. La verdad que una verdadera demolición social, planificada y ejecutada sin piedad y con mucha crueldad. Esta descripción, este panorama, este espectáculo que vemos todos los días, que nos parece tan horrible, tan distópico, torna imprescindible enderezar y ordenar al peronismo para recuperar un ámbito de discusión,
de acción política y de formulación de políticas de Estado de acuerdo a las nuevas demandas sociales. Ahí escuchábamos entonces a Cristina Fernández en este mensaje grabado. Me resultó interesante que hable de este neologismo, la verdad no sé si existe, de odiología, ¿no? Hablar de demolición social y de, bueno, este intento que está llevando a cabo de lograr la unidad de lo que sería el peronismo, el justicialismo, ¿no? Porque, bueno, se están cerrando las listas. Estoy ahora leyendo que Cristina armó una lista con José Mayans y con Lucía Corpazzi y con Pignarelli. Así que ahí esas serían por lo menos los primeros que pone Cristina en esta lista que armó, porque bueno, hay elecciones próximamente del Partido Justicialista para renovación de sus autoridades. Figuran José Mayans y Lucía Corpazzi como los cabecillas o los principales, digamos, inmediatamente posterior a la candidatura de Cristina. Y bueno, y quedará por ver qué va a hacer Quintela, que, digamos, se había lanzado como una lista o con intenciones de también competir por la presidencia del Partido Justicialista. A ver qué hace, si se une a esta lista de Cristina, si se baja. Escuchaba que Quintela decía, bueno, en algún momento Cristina dijo que teníamos que agarrar el bastón de mariscal y yo lo agarré, y digamos, de esa forma justificaba esta intención de disputar o de hacerse cargo del Partido Justicialista. Así que bueno, veremos qué ocurre. Creo que hoy cierran las listas, así que hasta esta noche creo que habría tiempo para alguna modificación, pero bueno, Cristina parece que ya está, ya picó en punta y dijo, bueno, yo voy con estos, y nombrando a José Mayans, a Corpazzi, que no son de la cámpora, digamos, no son del riñón, digamos, cristinista, sino que, bueno, tiene como esa cosa, digamos, de presentar por lo menos un espacio que se muestra en principio federal. En otro festejo por el Día de la Lealtad, habló Axel, que fue el principal orador, y que bueno, que hasta antes de lo que ocurrió ayer, venía siendo de alguna forma atacado por el cristianismo o la cámpora, diciendo, bueno, como que no debía Axel competir con Cristina. Pero bueno, ayer Axel dijo algunas cosas que parecería que o hablaron o digamos fue una especie, digamos, de mensaje. Ahí lo escuchamos a Axel. No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei. Lo que quiero sí hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei. A la derecha lo que le conviene es nuestra división, nuestra fragmentación. Les conviene debilitar este escudo llamado peronismo. Yo quiero dejar acá
adelante de ustedes mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo. Mi opinión es muy sencilla: unidad, unidad y unidad. Los días más felices siempre fueron peronistas. Los mejores días siempre fueron con Cristina. Terminante, Axel, digamos, primero diciendo, bueno, que no le interesa ninguna disputa. No sé si será tan así. Creo que honestamente debe tener aspiraciones a tener una candidatura a la presidencia. Me parece también que es un buen candidato, digamos, Axel. Pero bueno, en este momento, después de tantos ataques que hubo, creo que bajó, por lo menos bajó la espuma. No sé si en ningún momento dijo ni que quería ser ni que no quiere ser, pero digamos sí, poner una barrera diciendo: acá mi trabajo es conducir una provincia que es la provincia más grande del país, la que tiene la mayor cantidad de votantes, pelear contra Milei, mi enemigo, con quien debo confrontar es con Milei, no con mis pares, digamos, del peronismo. Dicen también esto de no hacerle el trabajo fácil a la derecha, digamos, al gobierno de Milei, que evidentemente busca dividir a todo este espacio. Y finalizando con esto, ¿no? Unidad, unidad, unidad. Esa frase me parece bárbara, ¿no? Porque claro, sintetiza de alguna manera todo el panorama. Sí, y lo final, que decir, los mejores días fueron con Cristina, digamos, claro. Ahí como diciendo: no nos peleemos, por lo menos ahora. O todavía no nos peleemos, sino que, bueno, vamos, busquemos consenso, busquemos acuerdos. Bueno, lo cierto es que todo el arco, digamos, político ya está trabajando en la campaña de lo que va a ser el año que viene. Incluso aquí en Catamarca también se estuvo hablando de las elecciones. Habían salido en algunos medios de que probablemente las elecciones serían en marzo del año que viene, pero eso aparentemente se cayó totalmente, porque en el acto que hubo aquí en Catamarca, digamos, igual que estos actos que ocurrieron en Buenos Aires y en Cava, aquí en Catamarca también se hizo un acto por el Día de la Lealtad, donde estuvieron las tres figuras del peronismo local, o sea, la senadora Lucía Corpaz y la 2 veces exgobernadora, el actual gobernador Raúl Jalil y el intendente de la capital, Gustavo Sadi. Así que bueno, escuchamos el primer audio, creo que es el de Lucía, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, escuchamos. Miren, lo que pasa en nuestro país ahora es precisamente eso. Tenemos un gobierno nacional que no respeta lo más preciado para nosotros, las Malvinas, nuestra soberanía en las Malvinas, que admira a aquella que mandó a la guerra a jóvenes que perdimos. Tenemos un gobierno que nos niega a las provincias los fondos que nos corresponden, que le niega a los jubilados el salario miserable, porque quiero decirlo, el aumento era miserable. Tenemos un gobierno nacional que niega la importancia de la educación pública y gratuita, diciendo que a la universidad solamente van los ricos. Ya habíamos escuchado algo así de una gobernadora de la provincia de Buenos Aires en su momento. Pero ¿saben qué? Quiero decirles, ese gobierno
está logrando lo que parecía impensado. A la calle están saliendo todos, y todos, o muchos de ellos, lo votaron. En la universidad, muchos votaron a este presidente. En los hospitales, muchos votaron a este presidente. Ayer recibíamos a la gente del Garrahan. ¿Quién de nosotros no tuvo un sobrino, un hijo, un nieto, el hijo de un amigo, que fue al Garrahan a pedir auxilio porque en su provincia ya no había quien lo atienda? Y ese hospital se está desmantelando. Pero ¿saben qué? Así como salieron a defender el Hospital Bonaparte, que antes se llamaba Cenarezo, vamos a salir todos en defensa del Garrahan, como vamos a salir todos y estamos saliendo en defensa de nuestras universidades, y como salimos en defensa de nuestros jubilados. No nos van a parar, no nos van a callar. Y por eso, compañeros, ya no es época de enojos, ya no es momento de decir si votó o no votó. Es momento de darnos la tarea más importante, que es la de ir a hablar casa por casa, mostrándole a la gente que los días más felices siempre, pero siempre fueron peronistas. Muchas gracias, compañeros. Ahí pasaba Lucía, que no sé si ayer sabía, no, ya tenía información de que iba a estar en la lista de Cristina. Uno suponía que sí, digamos, porque ya había estado reunida con Cristina, y lo que nombraba ahí, diciendo que no es momento de enojos, de si votó o no votó, refiriéndose a la diputada nacional Ávila, porque cuando se hizo la votación por el financiamiento universitario, bueno, el partido peronista, el partido justicialista de aquí, de Catamarca, hizo un repudio público hacia el gobernador y hacia esta diputada nacional, por no haber bajado el recinto a votar. Así que fue como una especie de disculpa pública la que hizo ayer Lucía, además de todo el discurso político, resaltando lo que Milei le está quitando a la provincia y a la sociedad. Fue así como un discurso conciliador, ¿no? Digamos, también de unidad, casi como lo que decía Axel. Escuchamos lo que decía el gobernador Raúl Jalín. También le digo, el año que viene, que vamos a tener elecciones, también vamos a unificar las elecciones para que cada concejala, senador, impulse y ayude para que Catamarca siga teniendo 2 diputados nacionales. Creo que ese es el desafío y ese es el desafío. Después, las cosas y las circunstancias nos dieron un presidente de otro partido, pero nosotros tenemos la convicción, personalmente tengo la convicción de que hay que seguir trabajando, de que hacer una casa en Antofalla, entregar 600 casas aquí, lo que Lucía comenzó con Valle Chico, avanzar con los puentes, con los caminos, con las plazas, con las escuelas, no tener huelgas de los docentes, trabajar y tener la única provincia que tiene la cláusula gatillo. Lucía comenzó con los días de sueño, ahora estamos con el One Shop, aunque cualquier catamarqueño, sea empleado público, sea empleado privado, pueda tener hasta 80.000 pesos para los alimentos. Creo que esa es la política. Ahora, agradecerte, Lucía, Gustavo, a todos los que han venido. Hay un gran desafío, el desafío y el tiempo pasa rápido, pero para eso nos tenemos que seguir preparando, tenemos que cuidar nuestra provincia, porque lo peor que puede hacer es si perdemos la provincia. Hemos perdido varias provincias el año pasado, y para seguir construyendo lo que comenzó Lucía y hemos seguido nosotros, ese camino de Catamarca, del turismo, la agroindustria, la minería, para eso tenemos que estar todos juntos, y no solamente el peronismo, sino también todos los otros partidos que componen nuestro
pasaba Raúl Jalil que lo más destacable, además de hablar de la gestión de gobierno, de su gestión de gobierno, hablando de obras públicas, de casas, caminos, escuelas, de que, bueno, aparentemente todas las finanzas provinciales están ordenadas, destacando los días del sueño, que realmente es un programa que genere un subsidio enorme para el consumo de gran parte de los empleos, que ya no es solamente para empleos públicos, sino que se ha extendido. El one shot. Claro, exacto, ¿no? Entre lo más destacable es el anuncio, lo que anunciaba de que las elecciones de aquí en Catamarca van a ser en octubre junto con la elección nacional, igual que la elección, digamos, pasada, ¿no? Porque eso estaba en duda, incluso había habido, digamos, conversaciones, incluso los diarios ya habían anticipado alguna cosa, pero bueno, ayer el gobernador dijo que las elecciones van a ser en octubre y que, bueno, además de establecer esa como la fecha, la de apuntar a cuidar la provincia, a mantener, este gobierno en la provincia y mantener los 2 diputados nacionales, las 2 bancas que se van a renovar ahora el año que viene, ¿no? Así que, bueno, habrá todo un año para trabajar en la próxima campaña y no esto que iba a ser todo como muy las apuradas, si es que se hacían ahora en el próximo marzo, que es casi ya. Y también hablaba el intendente de la capital, Gustavo Sadi, y ahí escuchamos un poquito de lo que decía. Y por eso yo creo que hoy la lealtad, sobre todo, significa reafirmar nuestros principios y nuestras convicciones. La lealtad significa, hoy más que nunca, estar al lado de los que más necesitan, de los jubilados que la están pasando pésimo, de aquellos enfermos que le han quitado los remedios oncológicos, de la gente que realmente no puede llegar a fin de mes. Esa es la lealtad que hoy debemos hacer. La lealtad de estar a favor de la universidad pública y gratuita, también esa es la lealtad. La lealtad con la justicia social, tan criticada, y no solo hay que declamarla, a la justicia social hay que construirla y trabajar todos los días. Miren, ayer estaba en un barrio, fuimos a ponerle luces LED, eso es justicia social, que puedan vivir un poquito mejor. Justicia social es cuando hacemos una plaza para que los niños puedan disfrutarla. Justicia social es cuando pusimos un nodo tecnológico para que todos los jóvenes puedan tener acceso a la tecnología y al conocimiento. Justicia social cuando Raúl entregó la vivienda, cuando hace un hospital, cuando Lucía hizo cientos de escuelas en todo el territorio de la provincia. Eso es justicia social. Pero la lealtad no es la lealtad hacia los cargos, no es la lealtad hacia los nombres, la lealtad es hacia la gente. Nosotros tenemos que honrar el voto de confianza que nos dio la gente y más que nunca trabajar para hacer realidad sus sueños y sus esperanzas. Muchas gracias. Ahí escuchamos entonces el actual intendente de la capital, Gustavo Sadi, que hizo un discurso, me pareció el más político y el más afirmado en lo que... Justicia social. Claro, sí, ¿no? Hablando de... El emblema del peronismo, ¿no? Sí, hablando de lealtad, lealtad de los principios, las convicciones, de que la lealtad hay que construirla, ¿no? Bueno, también resaltando parte de la gestión, digamos,
lo que viene haciendo aquí en la capital, ¿no? Como son las plazas o el nodo tecnológico, las luces LED. Bueno, viene haciendo un gran trabajo el intendente, a pesar de lo que hoy, el recorte que ha hecho Milei de la obra pública, que la ha casi eliminado, y entonces no hay fondos para construir nada, y por supuesto, digamos, todo eso que antes de alguna forma movilizaba la economía, hoy está, digamos, bastante frenada. Bueno, pasó este Día de la Lealtad. Parecía que no iba a pasar nada, y después parece que pasó mucho. Esto de Axel me pareció fuerte, terminar ese discurso o decir ahí en medio del discurso que los mejores días fueron con Cristina. Lo de Lucía haciendo esta especie de reconciliación, digamos, interna con el peronismo interno, ¿no? Con esta disputa que se había abierto con la votación de las universidades, de la financiación de las universidades. Que no vamos a tener las elecciones en octubre, no van a ser en marzo. Y Gustavo ahí que me pareció así como el más aguerrido, el discurso más político de la noche de ayer. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. ¿A dónde quieren llegar? Nosotros queremos llegar a que los docentes que cobran 126.000 pesos por trabajar 10 horas puedan llegar a fin de mes. Yo también quiero exactamente lo mismo. Eduardo, yo te hago una pregunta a vos. Si a vos tu salario se reduce en la inflación un 30%, ¿no irías a reclamarle a los jefes del canal? Yo acompañaría tu reclamo, por ejemplo, si esa fuese tu situación. Bueno, es la misma situación de los docentes. O cualquiera de los que están acá. Si ven que su salario se pulveriza un 30%, van a ir a reclamar. Bueno, es lo que estamos haciendo entre estudiantes, docentes y no docentes. Cuando lo hagan, de hecho, a los camarógrafos, los que están acá, nosotros los estudiantes los vamos a acompañar en su reclamo, es lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? Es una muy buena pregunta. ¿Sabés cuánto porcentaje del PBI va destinado a la deuda para el año que viene? ¿Cuánto? 10%. ¿Sabés a dónde fue esa plata que pidió Mauricio Macri en su momento? 44.000 millones de dólares. Hablando de... Y bueno, ¿y por qué no empezamos a auditar eso? Pero es una cuestión, es otro debate, es un tema político. No, bueno, ¿querés debatir de dónde sale la plata? Yo te estoy dando una respuesta, porque los 44.000 millones de dólares que pidió Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional, ¿alguien los auditó? No. Entonces, están pidiendo contarle las costillas a los docentes, a los comedores, a los jubilados, al FMI le damos la plata, Marcos Galperín que tributa en Uruguay, no pasa nada. Profesores, qué cantidad de alumnos existe en cada facultad y saber en qué se destina esa plata. ¿Se sabe cuánta es la cantidad de docentes? ¿Podés hablar con cualquier gremial docente? Nadie sabe. Sí se sabe, claro que se sabe. La planta docente se sabe. Nadie sabe. Solamente para aclarar, la cantidad de docentes está clara y es información que el gobierno tiene, la tiene la Auditoría General de la Nación. Bien, ahí escuchamos a una entrevista en la que participaba Luca Bonfante, que es un dirigente estudiantil. Y digamos, ponía ahí sobre la mesa de discusión, de debate, el tema de la auditoría, ¿no? Porque se pone como que lo que pasa con las universidades es porque es una caja negra, que nadie sabe qué es lo que ocurre ahí adentro, y con ese pretexto, con esa excusa, es la que se la está desfinanciando, ¿no? Diciendo que es necesario auditar y que es necesario auditar y que hay que auditar, que por qué no se dejan auditar, cuando las universidades tienen todo un sistema de auditorías que dan transparencia y que en ningún lugar dice que no se pueda auditar por otros organismos como la Auditoría General de la Nación, que habría que modificar algunas leyes, algunas cosas, pero no me parecería
malo que se haga si eso es que da transparencia, pero me parecía interesante lo que planteaba, diciendo, bueno, está bien, si querés que auditemos las universidades, vamos, lo auditemos. Ahora, ¿por qué no auditamos también la deuda que toma Macri con el FMI, que son estos 44.000 millones de dólares, que fue el crédito más grande que dio el FMI en toda la historia del FMI, y sobre lo que particularmente hay una auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación, que la publicó en mayo del año pasado, y que, bueno, me parece interesante recuperarla porque esta deuda a la que se le está destinando en el presupuesto un 10% de todo lo que es el PBI, toda la universidad es el 0,14% del PBI, o sea, el 0,14 es menos del 1. Claro, o sea, es la décima parte de 1, digamos, un poquito más. ¿Y la deuda es? 10%. El 10% del Producto Bruto Interno. Exacto, de todo lo que genera el país en términos de riqueza. Ahí está, digamos, eso es lo que está previsto, por lo menos en el presupuesto. Decimos hace un rato que en el presupuesto han sacado la moratoria jubilatoria, que los 70.000 pesos que le dan a los jubilados los van a planchar y todo el año que viene van a cobrar 70.000 pesos, por lo menos eso es lo que está en el presupuesto. A las universidades se les ha restado presupuesto dentro de este proyecto de presupuesto que está enviado al Senado para ser tratado. Pero, digamos, en el término del pago de la deuda, se destina esta cantidad que es enorme, digamos, en cuanto a lo que significa para el país, el 10%, sacarlo del país, digamos, porque es eso, digamos, de todo lo que tenemos, nos vamos a quedar nada más que con el 90%, porque el 10% va para este lugar. ¿Qué es lo que dice esta auditoría que hizo la Auditoría precisamente General de la Nación de la República Argentina? Fue un trabajo, bueno, que llevó varios meses y que tuvo algunos objetivos, eran 4, 5, una vez lo vamos leyendo. El objetivo 1 era evaluar si el proceso de toma de crédito con el FMI cumplió con las leyes nacionales y siguió sanas prácticas internacionales. El objetivo 2 era evaluar si el proceso de gestión del crédito con el FMI fue eficiente, efectivo y transparente, considerando las normas nacionales y sanas prácticas internacionales. Dentro de ese objetivo 2, también determinar si los pasos que sigue el gestor dentro del proceso para la toma del préstamo es homogéneo, contempla las intervenciones de áreas críticas y es transparente, determinar si el asesoramiento incluido en el proceso real fue eficiente y efectivo, determinar si el proceso para la gestión del préstamo del FMI asegura la eficacia, rendición de cuentas y evita el uso indebido de los fondos. También verificar si la relación acreedor-deudor se dio en el marco de los principios de la UNCTAD y determinar si el impacto del acuerdo de stand-by en la solvencia y sostenibilidad de la deuda. ¿Qué es lo que estos eran los objetivos de trabajo, de esta auditoría que hace la agencia, digamos, de la Auditoría General de la Nación sobre el préstamo, sobre este crédito que toma el país durante la gestión de Mauricio Macri, donde estaba Caput, donde estaba Sturzenegger, donde estaban los mismos que están hoy? Y la agencia llega a algunas conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Dice en primer punto que el préstamo con el FMI no fue autorizado ni suscripto por autoridad competente de acuerdo con la normativa aplicable a la gestión del crédito público. ¿Qué quiere decir esto? Que los que firmaron eso no estaban autorizados para firmar un préstamo o un pedido de préstamo con el FMI.
Dice, el acuerdo fue firmado por el Ministerio de Hacienda, quien no tenía asignadas normativamente las funciones relacionadas al crédito público, ni era el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera. O sea, el ministro de Hacienda no era quien tenía las facultades para firmar, y tampoco el Ministerio de Hacienda era el órgano que podía llevar adelante firma de acuerdo o este pedido de crédito. Dice que al momento de la firma del acuerdo, dichas funciones correspondían al Ministerio de Finanzas y fueron asignadas al Ministerio de Hacienda con posterioridad a partir de la vigencia del DNU 575-18. O sea que cuando firma el ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, no tenía las facultades para hacer para firmar este acuerdo, ¿no? Por el lado del Banco Central de la República Argentina, el análisis efectuado da cuenta de que el presidente del BCRA era competente para la firma del acuerdo, a pesar de no haber contado con acuerdo del Senado y no haberse dictaminado acerca de su competencia por parte del servicio jurídico del banco. Dice también que se incumplió con la ley de administración financiera, ya que el Ministerio de Hacienda no requirió al Banco Central emitir un dictamen respecto del impacto de la operación en la balanza de pago, que es algo que debo obligatorio decir. Digamos, si voy a pedir un crédito y más de estas magnitudes, debo tener una consulta con el banco, que es el órgano que financia a todo el Estado, respecto de cómo, si tengo la capacidad de pagar, digamos, ese crédito al que estoy haciendo frente, ¿no? Digamos, esta cosa que tanto suelen poner, ¿no?, sobre exponer públicamente, de pensar que no se puede gastar más de lo que se tiene. Bueno, acá, digamos, parecía que no importaba eso, sino que, bueno, listo, vamos para adelante, pidamos lo que sea, como sea, y después vemos. También dice este informe de la auditoría que el préstamo con el FMI no fue aprobado por decreto, no se aplicó el procedimiento regulado por una resolución del Ministerio Público Fiscal aplicable a operaciones con organismos multilaterales, proceso viable jurídica y fácticamente para lograr efectividad y eficiencia en la gestión del préstamo. Tampoco consta en la información entregada que se haya realizado consultas al servicio jurídico o a la autoridad de aplicación para descartar su aplicación. Se constató que no se implementó el procedimiento aplicable en tanto préstamo multilateral conforme a otra resolución del Ministerio Público Fiscal para la autorización, negociación, contratación, administración, control, supervisión de los acuerdos stand-by. Los procesos reales asociados a los desembolsos y compras de divisas que se implementaron, si bien fueron similares, no fueron homogéneos en cuanto a las áreas intervinientes, el tipo de intervenciones o procedimientos aplicados y la secuencia en que se efectuaron. El Banco Central contó con procedimientos específicos normados, mapas de proceso, instrucciones de procedimiento para cuestiones de carácter operativo relacionadas a los desembolsos y la compra-venta de activos, los cuales no contemplan la etapa previa de negociación y firma de este acuerdo. Tampoco surge que haya habido evidencia de las versiones definitivas del acuerdo. Existen múltiples versiones de este acuerdo sin que se pueda determinar cuál es la definitiva, lo que es una locura, ¿no? Digo, pues que como que todavía no se ha podido saber qué es lo que se firmó. Bueno, es un largo recorrido lo que aborda este informe, pero bueno, la esencia es que quienes firmaron en representación del país no tenían las facultades para hacer esa toma, digamos, de crédito, ¿no? Es como si, no sé, en una familia alguien va y saca un crédito y esa persona que saca el crédito no es la que está autorizada para hacerse cargo de pagar ese crédito, sino se lo enchufa, digamos, a otros sin ningún tipo de aval.
Esto es lo que quedó, digamos, expuesto, digamos, de este informe. O sea que parece interesante porque hay en auditoría que fue, por un lado, ignorada por el gobierno de Alberto Fernández, digamos, porque esto sale cuando Alberto Fernández era presidente, y hoy que se habla tanto, o este gobierno libertario habla tanto de auditoría, debería tomar esto y, digamos, pedir las explicaciones, digamos, porque si tanto se fija en lo que se hace con los fondos públicos, debería estar tomando este informe de la Auditoría General de la Nación y actuando en consecuencia, pidiendo explicaciones a quienes firmaron, no firmaron, a quienes deberían haber firmado, para iniciar las acciones que deba realizar, ¿no? El problema es que los que generaron todo esto son los que están sosteniendo este mismo gobierno. O sea, Sturzenegger, Caputo son los que armaron toda esta porquería que se hizo con el FMI, bajo la presidencia de Macri, que todos estos son los que están sosteniendo a este gobierno y que le están habilitando los vetos a todas las normas que está generando el Congreso de la Nación, ¿no? Gracias al macrismo o al PRO es que se bajó la reforma, digamos, de jubilatoria, ese pequeño aumento que se le iba a dar, y también gracias al macrismo que se bajó la ley, digamos, de financiamiento universitario. Además de que, bueno, Caputo es el que está manejando hoy la financia con la ayuda de Sturzenegger, que son parte de lo que era el equipo, del mejor equipo de los últimos 50 años, como decía Macri, y que terminó, terminamos en esto, ¿no? En este terrible crédito que condiciona totalmente a nuestro país. Además de este informe interno, que es de la Auditoría General de la Nación, o sea, un informe elaborado por Argentina, también hay un informe del FMI. Eso quería preguntarte. Que también, digamos, hace una investigación, hace como una propia auditoría de lo que ocurrió con ese crédito, porque evidentemente también debe tener dudas de si puede cobrar. No le importará mucho qué va a pasar con nuestro país, pero sí decir, bueno, ¿qué garantías tengo yo para cobrar si los que firmaron no son los que no eran los habilitados para cobrar, para recibir? ¿Qué pasó adentro que nosotros permitimos que darle plata a alguien que no estaba habilitado para pagar, ¿no? Digamos, porque en definitiva es eso. Digamos, si cualquiera firma algo, ¿a quién le cobras después? Digamos, esa sería la lógica, ¿no? ¿Qué dice el FMI? Dice, la deuda pública de Argentina, que se situó cerca del 90% del Producto Bruto Interno a fines de 2019, es insostenible. Es decir, que el superávit primario requerido para reducir el actual nivel de deuda pública y las actuales necesidades de financiamiento bruto hacia niveles manejables y consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible. Restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de que la deuda pública requerirá de una decisiva operación de deuda con una contribución apreciable por parte de los acreedores privados que reduzca el nivel de deuda y las necesidades de financiamiento bruto hacia niveles consistentes con la capacidad de sostener la deuda argentina. ¿Qué es lo que dice? Que una brutalidad la cantidad de plata que debe Argentina, o sea, que debe el 90% del Producto Bruto, es
insostenible, o sea, que como que debe todo lo que genere el país, lo tiene, digamos, en deuda. Y diciendo que eso no se puede sostener, que no es económica ni políticamente factible de que se pueda sostener eso en el tiempo, y diciendo, bueno, que va a requerir decisiva operación de deuda, o sea, tomar otros créditos por otros lados para sostener el financiamiento del Estado, y que, digamos, no sabe de dónde lo va a sacar porque el FMI ya le puso 44.000 millones de dólares y, digamos, no va a poner un peso más, y es lo que está, bueno, buscando, galgueando Milei y Caput, Sturzenegger, por todo lo va a ver quién le presta algunos pesos. El informe sigue, dice, en la opinión del equipo técnico, el alivio de la deuda necesario debería reducir las necesidades de financiamiento bruto de Argentina en un promedio de alrededor del 5% del Producto Bruto y no superior al 6% del Producto Bruto para cualquier año en el mediano y largo plazo. Si bien esto está por debajo de la capacidad de sostener deuda de algunos mercados emergentes, Argentina tiene una base de exportación particularmente baja y estrecha, así como un sistema financiero interno poco profundo. Esto es lo que, bueno, también lo que vino ocurriendo con esta balanza de pagos que muchas veces hablamos acá, de la cantidad de exportación que puede generar Argentina respecto con lo que importa, y que también tiene que ver con el modelo, digamos, de país. Mientras si se siga apuntando a un modelo de generar solamente materias primas y no productos industrializados, esa balanza de pago siempre va a estar al borde o va a ser siempre negativa, siempre vamos a terminar importando más. No se genera valor agregado. Exacto. Entonces, bueno, exportamos carne, exportamos granos, en vez de exportar, no sé, zapatos, ¿no? O generar otra industria como lo que se hizo durante el peronismo, por ejemplo. Finaliza este informe hablando de riesgos. Dice que el análisis del equipo técnico está sujeto a considerables riesgos a la baja. El riesgo principal a corto plazo se relaciona con un impacto negativo más fuerte y prolongado de lo previsto de la pandemia del coronavirus, con efectos aún más adversos sobre la economía global y la Argentina. Además, el marco macroeconómico factible que se supone depende de una manera crítica de la implementación firme de la agenda de políticas asumida. Por último, existen riesgos operativos asociados con el proceso de reestructuración de la deuda que pueden impedir alcanzar un acuerdo consistente con una alta participación de los acreedores privados. La materialización significativa de estos riesgos requerirá una reevaluación de la situación macroeconómica, las políticas y posiblemente la capacidad de sostener deuda de Argentina. Bueno, ahí está lo que decía el mismo Fondo Internacional sobre lo que había hecho el fondo al dar este enorme crédito a la Argentina, que en ese momento significaba que el 90% del Producto Bruto estaba comprometido en deuda, y que condicionó y condiciona totalmente lo que pueda hacer, digamos, el país, y que además de eso se fumó, digamos, porque no están, digamos, los 44.000 millones de dólares. Esa es la otra pregunta. Porque no se hizo obras, no se hizo inversiones, no se hizo nada, se lo fumaron, digamos. Es un poco lo que está haciendo hoy Milei. Ahí hay un audio más de Axel que hablaba habla de esto que en algún momento se llamaba la bicicleta financiera, o esto de seguir de alguna forma robando dinero del país o la producción del país,
a través de actividades financieras, ¿no? Digamos, el dólar está planchado o contenido con una inflación del 2%, mientras que el gobierno da tasas de 4%. Entonces yo lo único que tengo que hacer es traer dólares, cambiarlos por pesos, poner los pesos a trabajar en el mercado y después cambiarlo por dólares, y me llevo muchísimo más de lo que podría ganar en ninguna parte del mundo. Hay algo que me hace ruido, y es cuando usas la palabra trabajar, ¿no? Claro, porque sí, en realidad no es trabajar. Finalmente todo se reduce a no trabajar. Claro, exactamente, sí, no es trabajar, es sí, a ponerlo trabajar a la especulación. En el sentido, y lo digo en el sentido más clásico, claro, capitalista, sí. Es transformar, digamos, la materia en... Acá no se transforma nada. Eso para mí es darle valor a algo, crear algo, no sé, a inventar algo. Acá es todo... Plata de la plata, es como que no sé. Todo zaraza, no hay nada. Yo, francamente... Es diferencia entre lo que te da uno y lo que te da el otro. Eso, digamos. No sé, yo realmente... ahí lo escuchamos a lo que decía Axel. Bien. Y después agregamos alguna cosa más. No es ni casualidad, ni habilidad, ni meritocracia, ni esfuerzo. Es un negociado que le ha hecho Milei, fijando la devaluación en un 2% y la tasa de interés en un 4%. Fácil. El dólar no sube de forma tal que entran dólares o incluso ganancias se ponen especulativamente y se llevan la ganancia más grande del mundo, del 26%. Necesito decirlo, porque esto es un esquema Ponzi, un esquema piramidal de afano y choreo al pueblo argentino. Se están forrando los dólares que entran del blanqueo a la timba, los dólares del colchón a la timba. Por eso esto ya se hizo, ni liberal libertario, ni austríaco, ni nada. Esto ya se hizo, se parece a la tablita de Martínez de Hoz, se parece a otro esquema que ni tengo que explicarlo, porque el responsable de esto mismo durante el gobierno de Macri es el mismo ministro de Economía que tenemos ahora. Lo mismo de siempre. Bueno, ahí lo decía un poco Axel. Capaz que no es tan sencillo de interpretar, pero es como si el dólar está a 100 pesos. Yo la verdad Robert, es que me hago una... No entiendo finalmente eso de trabajar la plata. Realmente... Sí, no es bueno, si lo hablamos en términos, digamos, de trabajo, de lo que significa trabajo. Exactamente, acepto la palabra, la utilización de la frase. Pero, digamos... formación de activos a través de comportamiento financiero. Realmente no entiendo... alguna cosa. No entiendo esa forma de generación de riqueza, digamos. Bueno, pero es como se mueve el mundo de las finanzas, el mundo de las acciones, el mundo de los bonos. Hay todo un mercado, y enormes mercados, donde se mueve muchísimo dinero, donde sí, es como una especie de apuesta, es decir, bueno, tal empresa tiene tales características, entonces las acciones de esas empresas vale tanto, y si pasa algo con esa empresa que le da mal un balance, o si alguien se entera que despide mucha gente, o hay algún problema jurídico con esa empresa, esas acciones o esos títulos, digamos, de esa organización dejan de valer lo que valían, porque la gente trata de venderlos, sacárselos de encima, y entonces lo que valía 100 vale 10, así, digamos, y entonces esa empresa muere o queda ahí latente a ver si se recompone, y bueno, empezamos, digamos, de nuevo. Por darte un ejemplo,
en todo lo que fue la pandemia, todas las empresas tecnológicas venían, digamos, con un crecimiento, pero un crecimiento muy, muy lento. Con la pandemia, cuando terminó la pandemia, el crecimiento que tuvieron todas estas empresas tecnológicas fue enorme, pero ganaron muchísimo los que, por decirte, empresas como Nvidia, que es una empresa que fabrica placas. Sí, procesadores. Exacto, sí, sobre todo placas de video. Sí, todo eso se especializa en eso. Y esas placas se usan en todo lo que es la inteligencia artificial. Podemos hablar 10 millones de horas de si es inteligencia y si es artificial. Pero lo cierto es que esa empresa tuvo un crecimiento. Lo que valía 10 pasó a valer 500. Digamos, ese nivel de ganancia. También con otros valores, que eso, por ejemplo, todo lo que es el mundo de criptomonedas. El Bitcoin, como quizás el más conocido, el año pasado estaba cerca de $20,000 un Bitcoin, ¿no? Eso es lo que valía. Y ahora está llegando a $70,000 uno, o sea, el mismo. La misma cosa que, bueno, puede decir, bueno, que es volátil, que no está en ningún lado. O sea que si vos compraste un Bitcoin. Pero si vos compraste un Bitcoin el año pasado a 20,000, ganaste. Hoy tenés 70,000. Así. Porque lo compraste. Porque lo compraste, nada más. O sea, no hiciste nada. Apostaste a eso. Porque de alguna forma apostaste o invertiste en eso, ¿no? Okay. Que como si dijera, bueno, también podés invertir en empresas constructoras, por ejemplo, hay bonos que empresas, por ejemplo, de todas las energéticas, digamos, que tienen toda la distribución de gas, la distribución de energía eléctrica, las que de alguna forma están asociadas a YPF y Vaca Muerta, el mismo YPF, digamos, son todas empresas que por ahí toman deuda, entonces generan bonos, digamos, y ponen, porque necesitan plata para hacer algo, por ejemplo, para entubado de algo para Vaca Muerta. Y entonces, bueno, ponen, digamos, deuda, toman deuda y esa deuda la ponen, digamos, para que la gente compre esa deuda. Bueno, si esa empresa crece y realmente, digamos, cumple y paga, porque a veces tienen pagos trimestrales o semestrales de esa deuda, aparte de intereses y todo eso, y cumple y la empresa crece más, bueno, todos esos títulos o esos bonos o esos valores empiezan a valer más porque la gente tiene más confianza en esos papeles y empiezan a ser, digamos, disputados, entre comillas, porque hay una cierta confianza en que bueno, eso va a valer más de aquí en el futuro, que vas a tener una ganancia, entre comillas, segura, por ponerle algún nombre. Lo que no ocurre por ahí con lo que es la deuda pública argentina, que, bueno, hay 10 millones de experiencia de bonos, de títulos de deuda, digamos, que después son refinanciados o que no los pagan, etcétera. Entonces, bueno, también ahí hay todo otra cosa, porque hay bonos de deuda o títulos de deuda pública bajo legislación argentina, bajo legislación extranjera. Entonces, bueno, ahí después vienen todos los problemas que hay cuando alguien que suscribió o que compró deuda con ley extranjera hace un reclamo en el extranjero para que le paguen, y entonces estamos supeditados a lo que digan en Nueva York o en otra parte del mundo, que es lo que ocurrió con los fondos buitre hace algunos años, que bueno, estaba bajo ley extranjera, convencieron a un juez, que era el juez Griesa de Nueva York. Recuerdo eso. Y entonces se terminó pagando una barbaridad de plata
cuando incluso se había hecho una refinanciación, porque creo que fue cuando Néstor Kirchner paga toda la deuda externa, había hecho una reprogramación con los deudores, se había puesto de acuerdo, dice, bueno, te debo 100, pero mira, vamos Néstor, le pagó el FMI también, cerró con el FMI. Sí. Cuando termina Néstor y cuando asume Cristina, no se le debía un peso al FMI, y se vuelve al FMI con Mauricio Macri y este acuerdo, y este deuda que hablábamos recién. No, pero quería saber si antes de Néstor estaba el FMI. Claro, sí. Bueno, estaba la dictadura que había tomado deuda con el FMI, y bueno, desde creo que Perón fue el otro que pagó la deuda. Tendré que chequear el dato, pero sí, creo que fue ahí cuando se dejó de tener deuda con el FMI, y después con las dictaduras posteriores se vuelve a tomar crédito. La dictadura de Videla efectivamente tomó deuda con el FMI. Néstor es el que la cancela y vuelve a venir el FMI con Macri. Ahí para empernarnos. Nuestra compañera Alba Hogas. ¿Qué dice la compañera Alba Hogas? Escribe Axel Love. Veremos qué pasa, ¿no?, con ese acuerdo. Sería interesante, me parece, que tuviera una oportunidad Axel de candidatearse a la presidencia de la nación. Me parece un buen candidato. Igual falta un buen rato, porque si van a hacer, igual, o sea, no va a ser el año que viene, yo creo que dentro de 3 años. Lo importante es lo que y refiriéndonos a él, ¿no? La palabra repetida 3 veces. Unidad. Creo que es lo más importante. Sí, a ver, creo que es interesante eso, digamos, o debería estar. Igual me parece que se tiene que habilitar también una discusión, un debate de propuestas, y que no sea tanto todo a dedo, ¿no? Digamos, bueno, yo soy el dueño de la pelota y juega y nada más porque la pelota es mía. Me parece que eso no debería ocurrir, o no debería ocurrir incluso de nuevo, ¿no? Me parece que sería interesante abrir un debate, abrir una participación, porque si no reducimos las posibilidades. Me parece que sería interesante eso, hacer una construcción más plana y menos verticalista. Incluso, digamos, darle participación a todos los otros partidos que forman parte de Unión por la Patria, digamos, tanto en lo nacional como en lo provincial, ¿no? Bueno, Raúl, ahí en lo que decía el gobernador dijo, habló, digamos, también de los otros partidos, algo que no viene en general ocurriendo, digamos. En general se los llama unos días antes del cierre de lista para sacar una foto, y eso es todo la participación que suelen tener los otros partidos, cuando más allá de los espacios que se pueden ocupar o no, hay un conocimiento, hay una experiencia, y hay una gestión también de que se pueden hacer aportes de distintas miradas para tener mejores soluciones para la provincia y para el país. Me parece que hay que generar esa oportunidad precisamente para que se pueda hacer una mejor propuesta, porque me parece que no va a ser tan fácil, o no. Digo, y en la variedad está la riqueza. además, ¿no? Digamos eso, pero digo. Además formamos, digamos, conformamos, digamos, yo hablo desde siendo miembro del partido, claro, sí, ¿no? Totalmente. Conformamos un frente con ideas, si no iguales, muy parecidas. Sí, o con aportes distintos, no necesariamente tenemos que coincidir, pero por lo menos, viste, decir, che, mira, sobre este tema nosotros pensamos esto,
¿Por qué pensamos esto? Por esto. Yo creo que los valores, los valores de justicia social, creo que por lo menos están claros, ¿no? Seguro, sí, buscar el bienestar de la gente y no llegar a estos límites que está llevándonos Milei de este ahogo a todos, salvo a los 2 o 3 que están trabajando con el dinero o poniendo a trabajar la plata y estemos sentados en la casa y tomando mate, que seguramente no toman mate. Bueno, hasta aquí llegamos con Tramas de hoy. Muchas gracias, Leo, y muchas gracias Robert, y muchas gracias a la oyentada de Tramas. Así es. Y nos reencontramos el próximo viernes. Chao. Mau mau baba mau 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 baba